Hola, ¿qué tal? Buen día, doctor, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión daremos cumplimiento a la actividad 10 sobre el tema infracciones y sanciones en materia fiscal distinta a los delitos. Vamos a comenzar dando respuesta a la pregunta número uno, que es: ¿en qué consisten las infracciones relacionadas con el RFC? Concretamente, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación nos menciona que las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes son aquellas conductas en que el contribuyente no cumple con obligaciones de inscripción, actualización o uso correcto del RFC. La segunda pregunta que se nos hace es de cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con el RFC que pueden cometerse. En el artículo 79 del mismo Código Fiscal de la Federación se enumeran varias fracciones que pueden ser: no solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo extemporáneamente; no presentar solicitud de inscripción para un tercero cuando legalmente se debe de hacerlo; no presentar los avisos al RFC o hacerlo extemporáneamente; no citar la clave del RFC o usar una no asignada en declaraciones, avisos, solicitudes, etcétera, cuando la ley lo exige; autorizar actas constitutivas, fusión, escisión o liquidación sin cumplir con los elementos previstos para el RFC; señalar un domicilio fiscal distinto al que corresponde para efectos del RFC; no asentarse o hacerlo incorrectamente en las actas; no asentar o hacerlo incorrectamente la clave del RFC en escrituras públicas de las actas pertinentes; no verificar la clave o no atender requerimientos de la autoridad para corroborar la autenticidad o validez de instrumentos notariales para inscripción o actualización del RFC. La siguiente pregunta que se nos hace es: ¿en qué consisten las infracciones relacionadas con el pago de contribuciones? El Código Fiscal de la Federación agrupa las infracciones relacionadas con el pago de contribuciones junto con otras obligaciones, que son las declaraciones, avisos, etcétera, en el artículo 81. Ahí se tipifican conductas que implican incumplimiento en el pago de contribuciones y otras obligaciones formales, pero para este caso concretamente, no pagar a tiempo contribuciones que no son determinables por el propio contribuyente, que se nos menciona en la fracción 3, o no hacer pagos provisionales en los términos que señalan las disposiciones fiscales, que eso corresponde a la fracción 4. La pregunta número 4 es: ¿cuáles son los tipos de infracciones relacionados con el pago de contribuciones? Remitiéndonos de nuevo al artículo 81, los tipos son: en la fracción 3, no pagar las contribuciones dentro del plazo establecido por la ley para aquellas contribuciones no determinables por el contribuyente; y la fracción 4, no efectuar los pagos provisionales de contribución en los términos que exigen las disposiciones fiscales. La pregunta número 5 es: ¿cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con la presentación de declaraciones? En el mismo artículo 81 también se tipifican infracciones con la presentación de declaraciones. La fracción 1 establece que no presentar las declaraciones que exigen las disposiciones fiscales o no hacerlo por los medios electrónicos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlas fuera de plazo como una infracción. Y la fracción 2 nos menciona que presentar las declaraciones o solicitudes, avisos, constancias incompletas, con errores o de forma distinta a lo que establece la normativa, también considerado como infracción. La pregunta 6 es: ¿cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con las declaraciones? Esta pregunta es prácticamente igual a la anterior. Podríamos decir lo que es la forma. Las infracciones podrían ser no presentar la declaración, que es la fracción 1, o presentarla con errores, incompleta o en forma distinta, que es la fracción 2. Adicionalmente, si no se usa el medio electrónico cuando se está obligado, también puede configurarse como infracción. Ahora bien, la pregunta 7 es: ¿cuáles son los tipos de infracciones relacionadas con las solicitudes? Según el artículo 81, las solicitudes son tratadas junto con declaraciones, avisos y constancias. Podría ser que no presentar la solicitud cuando la ley lo exige, presentar la solicitud con errores, incompleta o de forma distinta a la normativa, y presentar la solicitud por fuera del plazo cuando fue requerida por la autoridad.
La pregunta número 8 es, ¿cuáles son las infracciones relacionadas con los avisos? También lo encontramos en el artículo 81, que es no presentar los avisos que exige la ley o presentarlos extemporáneamente o no hacerlo por los medios electrónicos obligados, presentar avisos con errores, incompletos o en forma distinta a lo que señala la normatividad, no presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal dentro de los plazos que marca el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Esto lo encontramos en la fracción 6. Ahora bien, la penúltima pregunta es, ¿cuáles son las infracciones relacionadas con los informes? Dentro del artículo 81 podemos encontrar en la fracción 5 que puede ser no proporcionar información de personas a la que se les entregó efectivo, como por ejemplo en el caso del subsidio al empleo, dentro del plazo correspondiente. La fracción 6 nos menciona que no presentar la información manifestando las razones por las cuales no se determinó impuesto a pagar ni saldo a favor. También otras fracciones contemplan no presentar información específica, por ejemplo, relativo a ciertas leyes como la ley del IEPS o dentro del plazo conforme a lo establecido. Por último, la pregunta 10 nos dice, ¿cuáles son las infracciones relacionadas con las constancias? De nuevo, en el artículo 81, no expedir constancias cuando la ley exige que se den y expedir constancias con errores incompletas o en forma distinta a lo que las disposiciones fiscales exigen. Es mi participación, compañeros. Muchas gracias por su atención.